Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda Tony Zapat. La crisis de 1930-1933 fue la más grande de las conmociones que hubo en el Perú durante el siglo XX. En medio de los movimientos de masas que significó esa crisis, nacieron dos partidos políticos muy numerosos, partidos de masas que se organizaron muy bien para participar en esa crisis. Estos son por un lado el APRA y en segundo lugar la llamada Unión Revolucionaria. Pero también nació un tercer partido, este más bien de cuadros, que no tuvo mucha influencia en la crisis, pero que tendría también larga vigencia, el Partido Comunista. Este programa de Sucedió en el Perú está dedicado a la crisis 1930-1933, en la cual nacen las formas modernas de hacer política en el Perú. Habría que situarse en el clima nacional e internacional de la época, ¿no? Recordemos que es el momento de las ideologías totalitarias, podríamos decir, la bolchevique, la fascista italiana, el nazismo alemán, también había una versión japonesa del fascismo, que llevaban una política de confrontación, de anulación del otro. Sobre esta época el historiador Erich Hoffmann la ha llamado pues la era de las catástrofes, porque es las dos guerras mundiales, el fascismo, la crisis mundial de los años 30. Para mí el ciclo político de carácter de partidos, el ciclo político ideológico, con partidos organizados, etcétera, va desde 1931 hasta 1990, ¿no? Ahí se interrumpe este ciclo. ¿Okay? Entonces, y en ese ciclo, los que inauguran ese ciclo son la Unión Revolucionaria, fundado en julio de 1931, y el Partido Aprista. El presidente Augusto B. Leguía fue derrocado en agosto de 1930. Su gobierno había durado 11 años y su régimen había terminado transformándose en dictatorial. La gran crisis internacional de 1930 lo derribó sin miramientos. El autor del golpe fue el comandante Luis Sánchez Cerro, quien se sublevó en Arequipa. Su manifiesto fue redactado por el eminente jurista José Luis Bustamante y Rivero. En él se prometía terminar con la tiranía y convocar a elecciones libres. Creo que es la sombra del final del gobierno de Leguía lo que hace que los 16 meses del gobierno de Sánchez Cerro sean tan convulsionados. Sánchez Cerro inmediatamente ganó gran popularidad. Tenía la fama de hombre valiente, capaz de enfrentarse al poder absoluto y derribarlo. Las tendencias del sur andino, con su problemática propia, de alguna manera construyeron bases de ese liderazgo carismático en Sánchez Cerro, que tenía particularidades. Yo encontré un documento en donde a Sánchez Cerro se le tipificaba como Taita Cerro, por ejemplo, ¿no? Con la connotación que eso puede implicar, ¿no? El comandante Sánchez Cerro instaló en Lima una junta de gobierno que fue muy inestable. Duró apenas 7 meses. Los políticos le achacaban que quería convocar a elecciones para presentarse como candidato, siendo a la vez presidente en ejercicio. Antes de comenzar formalmente, ya se quería comportar como dictador. Bueno, hay muchos paralelos, como tú dices, entre Sánchez Cerro y Humala, ¿no? El grado, la edad, el origen más bien mesocrático, provinciano.
Étnico. Étnico. Quizás una diferencia, claro está, en que Ollantumala en esta coyuntura ha levantado propuestas reformistas de izquierda que no lo hacía Sánchez Cerro, ¿no? Sánchez Cerro era un no sé si decir antioligárquica o antileguista en todo caso, ¿no? Porque fue el que derroca al régimen de Leguía, pero por otro lado era anticomunista, nacionalista, pero no antiimperialista como lo era ya de la Torre. Entonces ahí habría una diferencia. Había una crisis económica muy fuerte, que era la consecuencia nacional de la quiebra de la Bolsa de Valores de Nueva York en 1929 y la consiguiente depresión mundial. Fue tal la penuria del gobierno que los empleados públicos no fueron pagados durante meses. Todas las actividades productivas se redujeron al mínimo y el hambre y la desesperación ganaron las calles. Cerro fue obligado a renunciar en marzo de 1931 y se formó una nueva junta de gobierno, esta vez presidida por David Samanez Ocampo, quien convocó elecciones para octubre de ese mismo año 1931. Cuando él deja el gobierno en el 31, en marzo del 31, y se establece una nueva junta gubernamental encabezada por Samanez Ocampo, ¿no? Hay una hostilidad frente a Sánchez Cerro. Y Sánchez Cerro tiene que salir del país, ¿cierto? Y regresa recién en julio, ¿no? Con hostilidad del gobierno de Samanez Ocampo. Sánchez Cerro partió a París y retornó en agosto para la campaña electoral. Tenía 41 años de edad, era piurano y tuvo gran prestigio entre los sectores populares menos organizados. Las trabajadoras de mercados, por ejemplo, lo idolatraron. Sánchez Cerro tuvo una alta votación en el norte-norte, en Piura, por ejemplo, igual en Lima tuvo votación muy importante, y en Arequipa, que fue donde él salió a la luz meses antes, cuando se derroca a Leguía. También tuvo el apoyo del poder económico y organizó el partido Unión Revolucionaria, que lo sobrevivió luego de su asesinato en 1933. Ganó las elecciones con el 51% de los votos válidos. El sanchecerrismo, que va de julio a octubre, que fueron las elecciones del 31, que la vida cotidiana se vivió con intensidad, y en donde el sanchecerrismo saca un periódico, y ya de esos clubes sanchecerristas, populistas, tumultuosos que rodeaban a Sánchez Cerro, ¿no es cierto?, ya tienen una dirección a partir de julio, el 30 de julio que se funda la Unión Revolucionaria, ¿no? Y la presencia de Sánchez Cerro ya con un programa, etcétera, y rodeado de un grupo de sectores de clases medias, y todavía en esos momentos no tiene una ligazón con lo que va a ser la oligarquía. El principal contendor fue el naciente Partido Aprista Peruano, conducido por su líder, Víctor Raúl Haya de la Torre, entonces de 35 años, la edad mínima para postular. El APRA sí, como organización, por la clandestinidad, por la cohesión ideológica, por las características de liderazgo de Haya de la Torre, ¿no? Por la actitud sacrificial de muchos de sus militantes, claro, tiene una duración muy amplia. El APRA obtuvo el 36% de los votos válidos gracias a una gran campaña. No contó con mayor apoyo económico, pero organizó muy bien a sus partidarios
en un despliegue impactante de actividad que asombró a los contemporáneos. El APRA era un partido que tenía una aureola revolucionaria. De hecho, se había organizado de una forma asombrosamente rápida en todo el territorio. Se había fundado el año 30, septiembre del año 30, formalmente en el Perú, ¿no? Porque hubo una primera fundación en México, pero en el corto recorrido histórico que tenía, había logrado formar grupos organizados en diversas ciudades del interior especialmente, y había habido varios conatos de rebelión. Haya fue una figura carismática, rodeado por la aureola del revolucionario. Él elaboró un discurso antiimperialista que cautivó a amplios sectores populares, sobre todo en el norte del país y entre los trabajadores organizados en gremios y sindicatos.